ellos las consideran como marcadores colestáticos. El- en, en la colestasis es el impedimento para la llegada de la bilis del intestino a las células hepáticas. Puede ser por incapacidad de su formación o por obstrucción de su flujo. Una elevación muy mayor también nos dice que hay colestasis extrahepática. Los fármacos que elevan esta enzima son los esteroides anabolizantes, la amoxicilina clavulánico y la clorpromacina. Una elevación también de estos niveles de la fosfatasa alcalina ocurre en procesos de la vía biliar, como cálculos biliares o también tumores del páncreas, también en abscesos hepáticos y cáncer, en patologías que cursan con una obstrucción de los conductos biliares y también en enfermedades infiltrativas como la tuberculosis. Pero, sin embargo, también la fosfatasa alcalina se eleva en alteraciones de la tiroides como hipertiroidismo, osteosarcoma en los huesos y cáncer del hueso. Una elevación de la fosfatasa alcalina de origen hepático no suele ser específica de colestasis, porque recordemos que también se encuentran en los huesos. Entonces, un incremento inferior a 3 veces del valor normal se ve en cualquier tipo de enfermedad hepática. Segundo, elevaciones superiores a 4 veces del valor normal se ven en pacientes con trastornos extrahepáticos. Puede ser en enfermedades hepáticas infiltrativas como el cáncer o trastornos óseos como por ejemplo la enfermedad de Paget. Otros ejemplos serían que en pacientes de mayores de 60 años presentan una elevación de la fosfatasa alcalina y pacientes con tipo de sangre O y tipo de sangre B también presentan una elevación de la fosfatasa alcalina, pero solamente después de comer alguna comida grasosa. Los valores normales en hombres va de 53 a 128 unidades internacionales por litro y en mujeres de 42 a 98 unidades internacionales por litro. En niños en crecimiento y mujeres embarazadas va de 30 a 120 unidades por litro. La gamma glutamil transpeptidasa está presente en tejidos como riñón, páncreas, intestino e hígado. Esta enzima se localiza específicamente en el retículo endotelial de las células epiteliales de los conductos biliares y más difusamente en el hígado. Aunque su nivel sérico cursa de forma paralela con la fosfatasa alcalina, porque está en niveles colestáticos, esta no se eleva en niños en crecimiento, tampoco en mujeres embarazadas, ni en pacientes con enfermedades óseas, pero va a ser muy sensible en enfermedades hepatobiliares. Su función es la degradación intracanalicular del glutatión, ya que cataliza la transferencia de grupos gamma glutámicos y puede pasar de glutatión a diferentes aminoácidos. Una elevación de niveles de gamma glutamil transpeptidasa ocurre en insuficiencias renales, infarto del miocardio, enfermedades pancreáticas y también en la diabetes mellitus. Hay fármacos también que inducen a la elevación de esta enzima, como la fenitoína, fenobarbital y alcohol. Se ha comprobado que pacientes que consumen fenitoína, fenobarbital, presentan una elevación y también pacientes que consumen mucho alcohol. Esta enzima es un indicador sensible de la cirrosis y por lo tanto también de cáncer. Su valor va de 0 a 30 unidades internacionales por litro. Lactato deshidrogenasa.
Esta prueba mide los niveles diferentes de isoenzimas de lactato deshidrogenasa en la sangre. Es una enzima de clase 1 oxidoreductasa. El lactato deshidrogenasa va a catalizar la interconversión de lactato y piruvato. El piruvato se va a reducir a lactato. Hay 5 tipos de lactato deshidrogenasa. Se conocen estas como isoenzimas que se encuentran en distintas cantidades en el tejido del organismo. Lo podemos ver que está el LDH1, LDH2, LDH3, LDH4, LDH5. Esas son conocidas como isoenzimas. Las que están con H's, 4 H's, quiere decir que son las que se encuentran en mayor cantidad, que se encuentran en el corazón, y las que están con M se encuentran en el músculo. Por ejemplo, si encontramos en mayores cantidades, si encontramos en mayores cantidades el LDH1, LDH2, quiere decir que se puede sufrir de un infarto agudo del miocardio. O también se podría decir que tenemos una anemia hemolítica o una anemia perniciosa, que es la disminución de los glóbulos rojos, ¿no? Y esta se da por consecuencia de que el intestino no puede absorber muy bien la vitamina B12. Y también se pueden encontrar elevadas cantidades de LDH4 y LDH5 cuando hay un daño hepático. En cuanto a las proteínas plasmáticas, de las electroforesis de proteínas, estas se encuentran en el suero sanguíneo, contienen 2 grupos de proteínas principales. Tenemos la albumina y globulina. Tanto como la albumina como la globulina transportan sustancias por el torrente sanguíneo. Con la electroforesis, estas proteínas se pueden dividir, ¿no? Se dividen, aparte de los 2 grupos, se pueden dividir en 5 grupos, como se ve en la imagen. Tenemos aquí la albumina, también el alfa 1, alfa 2 y la beta y gamma globulinas. El hígado va a sintetizar estas proteínas. Entonces, por tanto, se debe observar cómo están las proteínas. La disminución de la capacidad funcional hepática conduce a un descenso de todas estas proteínas, especialmente de la albumina. Aquí podemos observar algunas alteraciones de los proteinogramas en las hepatopatías, como se ve en la imagen, en la hepatitis. La proteína total se ve de valor normal y la albumina va a bajar su valor discretamente y va a aumentar la albumina y globulina. Y a esto se lo conoce como síndrome inflamatorio. Ictericias, en cuanto a las ictericias obstructivas, se refiere al cúmulo de bilirrubina en la sangre. Va a haber alteraciones pequeñas que va a depender de la duración del proceso, casos determinantes de neoplasias, tumores, procesos inflamatorios que pueden acompañarles. En cuanto a la cirrosis, la proteína total se va a ver normal, la albumina va a descender y la gamma globulina aumenta de 2 a 3 veces. Lo más importante en esto, como se ve también en la imagen, es que en la electroforesis de proteínas, es que en la presencia en la zona de electroproteica se va a ver una amplitud en la beta y gamma. Va a haber una amplitud en la imagen, hay una imagen azul, ¿verdad? Arriba, entonces eso se va a ver más grande. Es como una banda ancha. En cuanto a la determinación del tiempo de proteína, nos quiere decir, o sea, qué tan rápido va a coagular la sangre. Tiempo de protrombina, no de proteína, ¿no? Hay protrombina. ¿Qué tan rápido coagula la sangre? Entonces va a depender de los factores de coagulación en la sangre, ¿no? Si estos funcionan correctamente. Si la sangre va a coagular muy lento, nos podemos sangrar demasiado.
después de una herida o un accidente. Y si nuestra sangre ya también se coagula demasiado rápido, puede formarse coágulos peligrosos en nuestras arterias o venas. Como se ve en la imagen, tenemos factores de coagulación. Aquí están los factores de coagulación, factor 1, 2, 3. Aquí estamos incluyendo el fibrinógeno, aunque mayormente se lo conocen 12 factores, pero aquí lo hemos incluido en fibrinógenos. Tenemos, como se ve en la imagen, ¿no? Esta prueba consiste en medir el tiempo en que demora en producirse la coagulación del suero en presencia de calcio y tromboplastina. El resultado se va a expresar en porcentaje del tiempo del suero normal. Como son proteínas de vida media, corta, su determinación tiene gran utilidad en el diagnóstico y pronóstico de daño agudo. Sí. Una protrombina que no se eleva tras la administración parenteral de vitamina K y permanece en valores inferiores a 50%, implica un pobre diagnóstico en enfermos con cirrosis y otras hepatopatías crónicas. Sus valores normales son de 80 al 100%. Determinación de amonio. ¿Qué es la determinación de amonio? La determinación de amonio se usa para saber el nivel de amonio que se puede encontrar en la sangre, ¿no? Como en la imagen podemos ver, el amonio es desechado por el intestino para una digestión de las proteínas y esta pasa al hígado, donde en el hígado se va a transformar en urea y la urea va a ser desechada por el cuerpo como en la orina. Cuando el hígado está eh, afectado, como por ejemplo por una cirrosis hepática, el amonio no puede transformarse en urea, entonces va a volver a la sangre y esta va a pasar la barrera hematoencefálica del cerebro, donde el amonio se va a ir a unir con los astrocitos, convirtiéndose en amonio en glutamina. Y esto puede afectar a una inflamación y edema y síntomas de la EM, ¿no? Y también puede provocar una encefalopatía hepática, como habíamos dicho, que vuelve a la sangre y llega al cerebro, pasando la barrera hematoencefálica. En estados agudos se presenta en pacientes con daño hepático, o hepatitis tóxicas. Y en crónicas se presentan pacientes con cirrosis hepática ya avanzada, ¿no? Que si esto se asocia porque ha consumido demasiado alcohol o por el inadecuado manejo de algunos medicamentos como los diuréticos. Los valores normales son de 12 a 55 microlitros sobre decilitro. También pueden haber algunas enfermedades como el síndrome de Reye, que este causa daño al hígado y al cerebro. Esto mayormente afecta a los niños y adolescentes que pasan por unas infecciones virales como varicela o pueden tener resfrío y toman aspirina y esta puede causar el síndrome de Reye. También está el trastorno en el ciclo de la urea. Como habíamos dicho que el cuerpo no puede convertir el amonio en urea. Estas pruebas la prueba de amonio en sangre se puede usar para evaluar la eficacia del tratamiento que ha dado un médico, si realmente está funcionando el tratamiento de la enfermedad. Las patologías hepáticas de la detección de hepatitis. ¿Qué es la hepatitis? La hepatitis es una inflamación que puede lesionar algunos órganos del cuerpo, puede dañar el hígado. La hepatitis viral es el tipo más común y que puede ser afectado por los distintos tipos de hepatitis que hay, el tipo A, B, C y D. También tenemos la hepatitis alcohólica,
que es causada por el consumo excesivo de alcohol, y la hepatitis tóxica, que es causada por consumo de medicamentos, automedicarse. También tenemos la hepatitis autoinmune, que es cuando el sistema inmunitario está bajo, que puede atacar al hígado. Las pruebas por las que se pueden detectar la hepatitis, tenemos la prueba de la bilirrubina, la fosfatasa alcalina, las cuales van a estar aumentadas. El tiempo de protombina, que se puede hallar en daño agudo, porque estas son de vida media corta. También tenemos la gamma-glutamintransferasa, que también las vamos a encontrar aumentadas. Para poder controlar la prueba para detectar la hepatitis, para poder controlarla, podemos usar la prueba de las transaminasas, que van a ser estas normales después de 2 a 5 semanas. También tenemos la prueba del tiempo de protombina, que nos sirve para seguir el curso de la hepatitis. Si el tiempo de la protombina va a estar mayor a los 20 segundos, eh, puede ser causado por una enfermedad de la insuficiencia hepática aguda. Tenemos las pruebas, la cirrosis hepática. ¿Qué es la cirrosis hepática? La cirrosis hepática es la formación de cicatrices que van a haber en el hígado por el consumo excesivo del alcohol. Una prueba importante para la cirrosis hepática es la denominada electroforesis de proteínas. Esta se va a detectar cuando la albúmina va a estar baja, ¿no? Con el bando de ancha por la función de la beta. También por las pruebas de las transaminasas, donde vamos a encontrar las transaminasas elevadas, más elevadas las GOT que las GPT, 3 a 4 veces de su valor normal. También podemos identificarla por la prueba del tiempo de protombina, que esta prueba va a estar baja, ¿no? Que no se va a poder subir su valor ni usando vitaminas. Después tenemos en la encefalopatía hepática. Esta encefalopatía hepática es la pérdida de la función cerebral. Ocurre cuando el hígado ya no es capaz de eliminar esas toxinas de la sangre. Estas podemos detectarlo con los valores de amonio en sangre. Igual el rango es de 15 a 45 unidades sobre decilitro. La vamos a encontrar elevadas del amonio en la sangre. También el nivel normal de la bilirrubina, también las vamos a encontrar elevadas. Aquí tenemos unos valores de referencia. La bilirrubina directa, que va a ser menos de 0,3 miligramos decilitro. Y la bilirrubina total de 0,1 a 1,2 miligramos decilitro. También en la obstrucción biliar, que la obstrucción biliar se presenta cuando el conducto que transporta la bilis del hígado al intestino delgado se encuentra bloqueado, ya sea por un cálculo, por un tumor o por una herida que haya en los conductos biliares. Los exámenes de sangre que se van a realizar van a ser de acuerdo a su magnitud y clasificación entre la bilirrubina total y directa, que las vamos a encontrar igual elevadas. También tenemos la evolución, que la vamos a poder ver, va a ser con las pruebas de las fosfatasa alcalina, si aumenta la GTP o disminuye, ahí vamos a poder saber la evolución de esta enfermedad. Y en daños hepáticos la vamos a poder ver con las pruebas de las transaminasas, que van a estar elevadas en una necrosis, por una necrosis en el hígado.
La obstrucción extrahepática es el bloqueo del flujo normal de la bilis desde el hígado hacia el tubo intestinal. Esta incluye la enfermedad del páncreas, puede ser por formación de piedras en el sistema biliar. Las pruebas con las que se puede evidenciar esta enfermedad van a ser con la fosfatasa alcalina, la cual se va a encontrar elevada. Las GOTP también las vamos a encontrar elevadas, las GPT y la bilirrubina indirecta también elevadas, mayor a su valor normal. En conclusión, estos valores nos van a dar una referencia, ¿no?, de que hay una colestasis intrahepática o alguna enfermedad del, del, del hígado. Eso sería todo, gracias. Bien, el tema está bien, bastante organizado, completo. Voy a hacer pocas preguntas porque el tiempo no nos alcanza, ya casi ha pasado media hora. Entonces, voy a hacer muy pocas preguntas. Tumili Isuos Noemí, va para vos la pregunta. ¿Me escuchas, Noemí? Sí, sí, doctora. Ya, simplemente me explicas por qué es tan importante hacer en forma paralela la fosfatasa alcalina y la gamma-glutamiltranspeptidasa, hacer esos análisis de manera simultánea. ¿Por qué es importante, Noemí? Es importante para diagnosticar alguna enfermedad del hígado, ¿no? Como la fosfatasa alcalina, en los hepatobiliares les vamos a encontrar aumentadas. En las gamma-glutamintransferasas, porque tenemos enzimas como las glutamintransferasas en el hígado, en los En las dos músculos. está aumentada, las pruebas hepáticas. Sé más breve porque el tiempo es oro. A ver, seguí adelante, por favor. ¿Por qué es importante? Te he dicho, no te he dicho en qué casos está aumentado. ¿Por qué es importante hacer de manera paralela? A la pregunta, las respuestas, Noemí, por favor. Otra pregunta, Quispe Cahuana Gutiérrez Nora. ¿Me escuchas, Nora? Sí, sí, doctora. Dime, ¿en qué situaciones están bastante alzas las determinaciones de las transaminasas, Nora? En cirrosis hepática, en la enfermedad de cirrosis. No es tanto en cirrosis hepática, es en hepatitis virales, es el infarto del miocardio y en necrosis hepática. No está muy aumentada en cirrosis, poco. En cirrosis está más elevada la GOT y no mucho. Pero los valores muy altos que te he preguntado es en hepatitis virales casi provocada por medicamentos, es en necrosis hepáticas y en infarto del miocardio sobre todo. Pasamos al segundo grupo, por favor. Camacho, Chinche, Coaquira, Cuanaco y Zambrana. Adelante. Adelante. Buenas tardes, doctora. Bueno, ya. Pasas, ya no buenas nombras, tardes. por favor, ya están completos. Empezamos directamente. Está bien, doctora. Las pruebas de función hepática son determinaciones de componentes sanguíneos que proporcionan información sobre la existencia y la magnitud o el tipo de lesión hepática. Estas pruebas bioquímicas nos sirven para diferenciar la obstrucción del tracto biliar, las lesiones hepatocelulares agudas y la enfermedad hepática crónica. El hígado es un órgano de color marrón rojizo de un peso promedio de 1500 gramos y se encuentra en la parte superior derecha del abdomen. Está debajo del diafragma. Sus células principales son los hepatocitos. Entre sus funciones se encuentra la producción de bilis, que es esencial para la digestión de las grasas y absorción de lípidos. Sintetiza factores de coagulación, fibrinógeno y protombina. Sintetiza proteínas para el plasma sanguíneo como albumina y lipoproteínas.
Metaboliza los hidratos de carbono y los convierte en glucógeno para luego utilizarlos como energía convirtiéndolos en glucosa. Almacena sustancias como glucógeno, vitamina B12, hierro y procesa la hemoglobina para usar su contenido de hierro. También sirve como depuración de fármacos y otras sustancias tóxicas en la sangre. Siguiente, por favor. Las pruebas de función hepática se dividen en pruebas que miden la capacidad funcional. Estos son exámenes relacionados con el metabolismo de la bilirrubina. Están la bilirrubina total y directa y el urobilinógeno. Los exámenes de función excretora, la prueba de bromosulfaleína, los exámenes relacionados con la síntesis de proteínas, el tiempo de protombina, medición de la coagulación, medición de la albumina y la electroforesis de proteínas totales. Los exámenes relacionados con la síntesis de urea, el amonio en sangre y la glutamina en líquido cefalorraquídeo. Las pruebas que evalúan el daño celular del hepatocito. Están las transaminasas, la GPT-GOT, el hierro sérico. Las pruebas que evalúan el daño biliar están la bilirrubina directa y total, la fosfatasa alcalina y la gamma-glutamitranseptidasa. Las pruebas que evalúan la etiología de la enfermedad están los marcadores virales de hepatitis, las alfa-fetoproteínas, los autoanticuerpos, el hierro, la transferrina, el cobre y la ceruloplasmina. Siguiente, por favor. El metabolismo de la bilirrubina. La bilirrubina es el producto final del catabolismo del grupo Vamos M. a pasar el metabolismo, nos iremos directamente. Exacto, adelante. La bilirrubina circula en el torrente sanguíneo en dos formas, que es la directa e indirecta. La bilirrubina unida a la albumina es insoluble en agua y se conoce como bilirrubina libre o indirecta. La bilirrubina conjugada es soluble en agua y se denomina bilirrubina directa o conjugada. La acelerada destrucción de las células rojas o una disminución de la excreción de la bilirrubina por la bilis o ambos factores tienen como resultado un aumento en las concentraciones de la bilirrubina total. La obstrucción en cualquier punto del conducto biliar puede provocar una reabsorción de la bilirrubina al torrente sanguíneo, produciéndose un aumento de las concentraciones de la bilirrubina total y directa, que esto sería la ictericia. En la hepatitis viral, la inflamación producida puede provocar una obstrucción de los canales biliares, produciendo también un aumento de la bilirrubina total y directa. Cualquier alteración en la formación del transporte o la conjugación de la bilirrubina da origen a un aumento de la bilirrubina libre, ictericia de tipo indirecta, como es la ictericia hemolítica, la del recién nacido y la enfermedad de Hilbert. Una alteración de la excreción origina un aumento de la bilirrubina conjugada o ictericia obstructiva o cholestática. Puede ser obstrucción extrahepática como la coledocolitiasis o el cáncer de la cabeza del páncreas. Coledocolitiasis biliar o cáncer de cabeza del páncreas. Ya, seguimos. O una obstrucción intrahepática como la cirrosis biliar primaria, la colestasis por medicamentos. Mientras más elevado el valor de la bilirrubina, más probable que la obstrucción sea extrahepática. Los valores normales, que es de la bilirrubina total, es de 0,1 a 1 miligramos decilitro y de la bilirrubina conjugada es de 0 a 0,2 miligramos decilitro. Transaminasas. Son enzimas que transfieren grupos amino de un aminoácido a un cetoácido y pueden ser el glutámito, oxalacética o aspartato aminotransferasa. También el glutámico pirúvica o alanina aminotransaminasa. Las enzimas intracelulares se encuentran en el citoplasma y en las mitocondrias. Las transaminasas que se encuentran en el hígado, el músculo cardíaco y el músculo estriado. Los niveles séricos más altos de estas enzimas se encuentran en hepatitis virales, necrosis hepáticas, infartos de miocardio. Las transaminasas son útiles para el diagnóstico precoz de la hepatitis viral.
en daño agudo masivo, sus valores se elevan hasta 100 veces de su valor normal. Los valores normales de las transaminasas, que es del glutámico oxalacético y el glutamito pirúvica, es de 0,7 su valor normal. De GOT es de La 0,35 La unidades. relación es de 0,7, dividido GOT sobre GPT es de 0,7. Y la GOT y la GPT tienen valores de 0 a 35 unidades internacionales. Internacionales litro. Correcto. Ya. Las fosfatasas alcalinas son enzimas que catalizan la hidrólisis de ésteres, es decir, la hidrólisis de ésteres fosfóricos a un pH alcalino. Es el mejor indicador de enfermedad colestática hepática. Está presente en el hígado, riñón, intestinos, huesos, placenta, leucocitos. Siguiente. Por favor. Ya. La elevación de los niveles de las fosfatasas alcalinas séricas ocurren principalmente en alteraciones colestásticas extra o intrahepáticas. La magnitud de la elevación no permite distinguir entre las diferentes patologías obstructivas y las lesiones infiltrativas malignas. La presencia de una obstrucción del conducto biliar puede originar elevaciones de la fosfatasa alcalina antes de observar las elevaciones en la bilirrubina. La fosfatasa alcalina también puede estar elevada en las ictericias colestásicas producidas por medicamentos. Las cifras de hasta 3 veces elevadas no son específicas y pueden ocurrir en diferentes enfermedades del hígado. Cuando la elevación es mayor, más probable es la colestasis extrahepática. Algunas enfermedades producen alzas exageradas de fosfatasa alcalina, como ser la obstrucción biliar parcial, las enfermedades infiltrativas, como la tuberculosis, y los abscesos hepáticos y el cáncer. Siguiente. Las fosfatasas alcalinas también pueden encontrarse elevadas en sarcoma osteogénico, hiperparatiroidismo, cáncer osteoblástico con metástasis en el hueso y en periodos de crecimiento en niños y embarazos. Los valores normales son de 30 a 120 unidades internacionales por litro. La gamma-glutamiltranspeptidasa es una enzima ligada a membranas plasmáticas y fracción microsomal. Cataliza las transferencias de grupos gamma-glutámidos, principalmente de glutatión a otros aminoácidos. Existen en muchos tejidos como el riñón, páncreas, intestino e hígado. Los niveles séricos de la gamma-glutamiltranspeptidasa cursan en forma paralela a los de la fosfatasa alcalina en síndromes colestásicos. No están elevadas en niños y mujeres embarazadas o enfermedades óseas. Es más sensible que las fosfatasas en la detección de enfermedades hepatobiliares. Es inducible por medicamento como la fenitoína, fenobarbital y el alcohol. Es utilizado en seguimiento de pacientes con tratamientos antialcohólicos. Es un indicador sensible de cirrosis y carcinoma hepático metastásico, alcanzando en este caso los valores más elevados. Los valores normales van de 0 a 30 unidades internacionales por litro. Bien. El lactato deshidrogenasa. El lactato deshidrogenasa cataliza la interconvención del lactato y piruvato en una gran cantidad de tejidos. Se encuentra en el hígado, riñón, corazón, musculatura esquelética, eritrocitos y pulmones. Son un grupo de 5 enzimas, predominando la lactato deshidrogenasa y la lactato deshidrogenasa 2 en el corazón y la LDH5 en el músculo esquelético y en el hígado. Después de un daño hepático provocado por un trauma físico, infección o una isquemia, se lidera el LDH al torrente sanguíneo, provocando una elevación de estas enzimas.
especialmente en la de LDH4 y LDH5. En casos de infarto agudo, el miocardio también se observa un aumento de LDH, principalmente en LDH1 y LDH2. Y aquí tenemos los valores normales, que son de 50 a 150 unidades internacionales por litro. Las proteínas plasmáticas, electroforesis de proteínas. La disminución de la capacidad funcional hepática conduce a un descenso de todas las proteínas, especialmente de la albúmina. En las enfermedades hepáticas crónicas, especialmente la cirrosis, el método de electroforesis de proteínas tiene más valor diagnóstico y es de gran ayuda en la determinación de albúmina junto con la de proteínas totales. Aquí tenemos alteraciones de los proteinogramas en las hepatopatías. En la hepatitis tenemos la proteína total normal, en la albúmina el discremento baja, en la globulina algo aumentada. En las ictericias obstructivas hay alteraciones pequeñas que dependen de la duración del proceso, los casos determinantes como ser las neoplasias o el proceso de inflamación que pueden acompañarlas. En la cirrosis. En la cirrosis podemos decir que es el estado final de muchas enfermedades crónicas del hígado y que se asocia con la malnutrición en mayor a menor grado. Aquí tenemos la proteína total, que es normal, la albúmina que desciende, la gamma globulina aumenta 2 o 3 veces. Esta está presente una amplitud de una zona electroproteica, una banda ancha y fusión beta-gamma. Aquí tenemos los valores, que es de la albúmina de 4 a 6 gramos por decilitro, las globulinas de 2.3 a 3.56 gramos por decilitro y las proteínas totales de 6 a 8 gramos por decilitro. Aquí tenemos la determinación del tiempo de protrombrina. Entre las proteínas sintetizadas por el hígado están los factores de coagulación, incluido el fibrinógeno. La actividad de esos factores se mide mediante el tiempo de protrombina o prueba de Kitt. Consiste en medir el tiempo que denomina en producirse la coagulación del suero en presencia de calcio más y tromboplastina. El resultado del tiempo de suero normal. Como son proteínas de vida media corta, su determinación tiene gran utilidad en el diagnóstico y pronóstico de daño agudo. Una protrombina que no se eleva tras la administración parenteral del BID y pertenece en valores inferiores a 50%, implica un pobre diagnóstico en enfermos con cirrosis u otras hepatopatías crónicas. Buenas tardes, doctora. Yo voy a continuar hablando sobre la determinación de amonio. El hígado transforma amonio en urea, por lo cual el aumento de los niveles de amonio sanguíneo indicarán una disminución de la síntesis de urea por daño hepático. Dado que el amonio atraviesa la barrera hematoencefálica, su determinación es útil en el diagnóstico diferencial de la encefalopatía hepática. Vamos a encontrar dos tipos de encefalopatía hepática. Una es la aguda, que se va a presentar en pacientes con daño hepático muy extenso, en hepatitis virales fulminantes, no en hepatitis tóxicas. Y la encefalopatía hepática crónica, que se va a presentar en pacientes con cirrosis hepática avanzada y se va a asociar a transgresiones de la dieta, ya sean hemorragias digestivas y manejo inadecuado de diuréticos. Los valores normales son de 12 a 55 microgramos de decilitro. Siguiente, por favor. Y las patologías hepáticas más frecuentes que encontramos son la hepatitis, que va a tener bilirrubina, fosfatasa alcalina, gamma glutamitranseptidasa, y el tiempo de proteína en daño agudo va a estar disminuido. La remisión de la enfermedad se debe
controlar las transaminasas que deben ser normales después de 2 a 5 semanas. Luego tenemos la hepatitis viral aguda tipo B. La obstrucción biliar, vamos a encontrar que la enfermedad de la ictericia obstructiva, donde la bilirrubina directa y la bilirrubina total van a estar elevadas. Y para medir la evolución se debe se debe observar un aumento o una disminución de los niveles de fosfatasas alcalinas y de la gamma-glutamil transfertidasa. Y en caso de que exista daño hepático, habrá un alto aumento de las transaminasas por una producción de necrosis hepática. Siguiente. Teniendo la obstrucción extrahepática y la obstrucción aguda del conducto biliar por cálculo, vamos a observar que van a tener los mismos valores, tanto la bilirrubina directa y la fosfatasa alcalina, el GOT y el GPT van a estar elevados en ambos casos. Y los valores extremadamente elevados de fosfatasas alcalinas se pueden observar en colestasis intrahepática. Siguiente. Eso es todo, doctora. Muchas gracias. Como el tema es un poco largo, lastimosamente solo hemos podido escuchar a dos grupos, el grupo de Aguilar, Castro, Escobar, Pérez y Rocha, que se refiere a interpretación de pruebas renales, será el próximo viernes junto con el grupo B. Yo debo estar en la facultad, me llamaron por teléfono para que firme a las 6:45, a las 6, una notita. Me llamó la secretaria, me dijo, voy a pasar por su curso con el Agustín. No, le dije, yo voy a ir nomás, debo ir a poner el dedo en el reloj. Entonces, los temas lo he expuesto bien, pero lo que me interesa es que sepan el tema. Muchas de estas preguntas ya los he hecho en el examen. Sin embargo, voy a hacer solo 2 preguntas. Coaquira, Huanca, Jocelyn. Va para vos la pregunta. ¿Para qué nos sirve la determinación de LDH4 y LDH5, Coaquira? Nos sirve para la LD4 y la de LDH5. Ya, no sabes. Vamos a otra pregunta. Va para Chinche Mejía, Dalcy, Alejandra. Va una pregunta para ti, Chinche Mejía, Dalcy, Alejandra. ¿Qué es la encefalopatía hepática? Dalcy. Doctora, sí. La encefalopatía hepática es una enfermedad hepática crónica como la cirrosis y la hepatitis. No, pero ¿por qué se produce la encefalopatía hepática? Es peor que la... Es la pérdida de la función cerebral, doctora, cuando se daña el hígado. Sí, atraviesa la barrera hematoencefálica, el amonio, ¿no? Sí, está bien. Y dime, ¿en qué caso se produce la encefalopatía hepática, pero aguda? No sé. Bueno, muy bien. Seguimos. Rocha, en este segundo grupo vamos a ver Camacho, Luna, Andrea. Camacho, Luna, Andrea. ¿Me escuchas, Camacho, Luna, Andrea? Sí, doctora. Ya, última pregunta al grupo. Una pregunta que sí tiene que saber y súper sencilla. ¿Por qué prueba de laboratorio vas a ir a tener buen apoyo en tu diagnóstico de la cirrosis hepática? En la prueba de la gamma-glutamil transpeptidasa, doctora.
No, por la electroforesis de proteína, es la prueba más excelente, porque ahí vas a ver la fusión de la banda, la beta-gamma globulina. Esa es la prueba más importante que ustedes mismos han expuesto. Es esa prueba tan importante. La gamma-glutamil transpeptidasa no te va a dar la cistosis hepática. No te va a dar tanto como viendo una electroforesis de proteínas para confirmar, ¿no? La gamma-glutamil transpeptidasa junto con la fosfatasa alcalina te va a dar elevaciones, pero aparte de la cistosis, del carcinoma hepático, te va a dar de la obstrucción biliar, en las colestasis, te va a dar la gamma-glutamil transpeptidasa. Pero para determinar más propiamente una cistosis tendrás que hacer la electroforesis, como he expuesto, de proteínas, donde ven una banda ancha por la fusión de la beta-gamma globulina en la interpretación. Bueno, queridos estudiantes, la exposición está bien, pero yo estoy viendo que leen bien, lo han hecho bonito sus diapositivas, pero cuando hago preguntas, ahí está el problema. Entonces, yo quisiera que vayan siempre profundizando un poco más y estudiando. En la clase que tengamos, me van a entregar sus informes cuando ya estemos en una clase presencial. También al grupo B voy a tomar, si gusta, virtual, porque es justo que los tome por igual, y ahí va a estar Aguilar, Castro, Pérez y Rocha. Ahora ya no nos alcanza el tiempo, ya me voy a ir a la facultad porque me están buscando. Sí, algo quiere preguntar Luz Bani Anelsi Escobar. Doctorita, buenas tardes. Una consulta. ¿Cuándo dijo que vamos a hacer lo que es la exposición nosotros, perdón? El próximo jueves junto con el B. Solo tengo 2 grupos del B. Un grupo de Baptista González y otro de Vidal López Vargas. Entonces ahí van a dar ustedes que son de la... O sea, como hoy día, ya el próximo jueves, por favor. Ya está bien, doctorita, muchas gracias. No les estoy dando todavía tareas porque ya se viene el examen, va a ser el 30 de los 5 temas que ya les he indicado. Entonces vayan ustedes preparándose para el examen práctico día viernes 30 de julio a las 2 de la tarde en la facultad. Bien, chicas, yo me voy a la facultad porque me están buscando allá. Hasta luego, que les vaya bien. Chao, chicas, chao, chicos, hasta luego. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora. Hasta luego.